Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Con históricas nominaciones de su equipo, Joe Biden busca la confirmación de su gabinete lo más pronto posible. Denuncian amenazas de muerte contra funcionarios electorales por resultados de los comicios presidenciales. Además, vacuna de Pfizer y BioNTech será aplicada desde la próxima semana en el Reino Unido. La ONU y la OEA ponen los ojos en los pasos fronterizos de Venezuela. Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. La estrategia del presidente electo Joe Biden para escoger a su equipo de trabajo y en especial a su gabinete tendría el objetivo fundamental de lograr sus confirmaciones lo más rápido posible ante el Senado estadounidense. Vamos en vivo con Celia Mendoza. Celia, ¿cuáles son las posibilidades de que los hasta ahora nominados para trabajar con Joe Biden sean aprobados o de qué depende? Yasmín, realmente depende de cómo son recibidos por este Senado. Uno de los puntos positivos que tienen la mayor parte de estos miembros que han sido nombrados es que ya han estado en Washington y algunos de los senadores han votado en el pasado por ellos. Caso como ejemplo de esta situación es Janet Yellen. Sin embargo, Neera Tandem, quien ha sido nominada a manejar el presupuesto de la oficina oval y del gobierno, simplemente no ha sido recibida de una buena manera, y esto será manejado durante las semanas subsecuentes al momento en el que tomen posesión de la Casa Blanca. Pero miramos exactamente cómo se analiza esta situación. Vamos a tener a la primera mujer liderando la comunidad de inteligencia, al primer latino inmigrante que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional y a una diplomática innovadora en las Naciones Unidas. Además, vamos a tener a alguien prominente en el Consejo de Seguridad Nacional trabajando a tiempo completo en la lucha contra el cambio climático. Tras varias históricas nominaciones, Joe Biden continúa trabajando en la selección de los miembros de su gabinete, quienes tendrán que ser confirmados por el Senado. Según el equipo de transición, en los próximos días anunciarán las personas escogidas para carteras clave como la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, así como la de Defensa. John Hudak, Senior Fellow de Brookings Institution, habló con La Voz de América sobre la estrategia de Biden. Está claro que el presidente electo está enfocándose en escoger representantes políticos que no son extremistas, que no van a enfrentar un desafío real en el proceso de confirmación en el Senado, pero que también son profesionales experimentados, tratando de hacer una verdadera ruptura de lo que en muchos casos ha sido un grupo de recién llegados o personas sin experiencia en el gabinete de Trump. Hudak explicó que ayudará en especial tras el retraso para dar inicio a la transición, lo que reconoció tiene consecuencias. Habrá desafíos que la administración Biden enfrentará porque esta transición no comenzó antes o cuando normalmente debería haberlo hecho. Durante esta jornada, Biden se reunió, de acuerdo a su equipo de transición, con miembros de pequeños negocios, planteando una estrategia de cómo salir adelante en medio de esta crisis económica que ha sido acentuada aún más en las últimas semanas por la pandemia del coronavirus. Muchas gracias, Celia, por el reporte. Y mientras tanto, en un discurso pregrabado, el presidente Trump insiste en que los resultados de las elecciones de noviembre son un fraude, mientras funcionarios electorales del estado de Georgia denunciaron supuestas amenazas de muerte por parte de los seguidores del presidente. Jorge Agobián está en la Casa Blanca con lo último. Jorge, adelante. ¿Qué tal, Yasmín? Como lo mencionas, un discurso pregrabado de 46 minutos por parte del presidente Donald Trump, que inició diciendo que es el discurso que quizás ha grabado
en su vida, el más importante. En este discurso, pues la conclusión no es un discurso de concesión, es para de alguna manera volver a insistir sobre sus denuncias de presunto fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Y el presidente Donald Trump dijo que los resultados en los estados pendulares, esos donde su campaña ha emitido estas demandas, deben anularse inmediatamente, y que incluso los resultados de la elección en general deben anularse, porque si son los actuales, con Joe Biden proyectado como presidente electo, los estadounidenses estarían eligiendo, según el presidente Donald Trump, a un mandatario que ganó a través de un voto fraudulento. Esto tras que varios funcionarios, entre ellos el secretario de Justicia, hayan dicho que no hay pruebas hasta este momento que verifiquen o que respalden esa teoría del presidente. La campaña de Trump desestimó las declaraciones del secretario de Justicia que contradijeron la denuncia de fraude del mandatario. Con el mayor respeto para el secretario de Justicia, su opinión parece no tener conocimiento de las irregularidades sustanciales y evidencia de fraude sistémico. Este miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca agregaba este comentario. El secretario de Justicia estaba hablando de lo que ha llegado a su despacho, pero yo diría, en general, que están llevando a cabo un litigio civil que, de hecho, el secretario dijo explícitamente, algo de esto está hecho más que para un litigio civil, que es lo que la campaña actualmente está persiguiendo. El tono de la ardua batalla de Trump ha escalado a otros niveles. Fue condenado el martes por un alto funcionario del Departamento de Elecciones del estado de Georgia. Señor presidente, parece que probablemente perdió el estado de Georgia. Estamos investigando. Siempre hay una posibilidad. Lo entiendo. Tiene el derecho a acudir a los tribunales. Lo que usted no tiene es la capacidad de, y debe dar un paso al frente y decirlo, dejar de inspirar a las personas a cometer posibles actos de violencia. Alguien saldrá herido. Alguien va a recibir un disparo. Alguien va a morir. El funcionario denunció que han recibido amenazas de muerte por parte de seguidores de Trump, tras la certificación de resultados que no favorecen los deseos de victoria del mandatario. Y entre otras cosas, el presidente Donald Trump, quien había dicho días atrás que probablemente el caso no llegaría a la Corte Suprema, dijo que en este discurso de 46 minutos que esperan que la Corte Suprema pueda oír las supuestas denuncias de fraude e irregularidades en el proceso electoral del pasado 13 de noviembre, algo que según los expertos es incierto. Seguiremos atentos, Jorge, a todo lo que suceda. Y sigue empeorando el panorama del coronavirus en Estados Unidos. El director de los CDC pronostica que este será un invierno devastador, que será el momento más difícil en la historia de la salud pública del país, mientras que a su vez cambiaron los lineamientos respecto al tiempo de cuarentena. Jacopo Luzzi nos trae la información. Un trágico número que no se veía desde abril en Estados Unidos. 2.500 muertos en un solo día el martes por el COVID-19. Esto revela la Universidad Johns Hopkins, mientras los expertos temen un pico aún más alto de casos debido al feriado del Día de Acción de Gracias. Los hospitales alrededor del país están bajo presión frente a un nuevo incremento de casos, con casi 100.000 nuevas personas hospitalizadas en las últimas 24 horas. De hecho, temo que vamos a ser invadidos por el volumen y la intensidad de la enfermedad de los pacientes. Eso me preocupa. Eso es lo que me mantiene despierto toda la noche. Una comisión de los CDC el martes recomendó que las primeras dosis de vacuna contra el coronavirus sean suministradas a los 21 millones de trabajadores sanitarios y los 3 millones de adultos mayores que viven en centros de atención para la tercera edad. Al mismo tiempo, los centros sugirieron 2 maneras de reducir la regular cuarentena de 14 días. Quienes hayan estado en contacto con alguien positivo pero no tengan síntomas pueden aislarse solo 7 días si dan negativo a una prueba para el virus o después de 10 días sin una prueba negativa. Podemos reducir con seguridad la duración de la cuarentena, pero aceptando que existe un pequeño riesgo residual de que una persona que abandona la cuarentena antes de tiempo pueda transmitirla a otras personas si se infectaron. Los expertos recuerdan que la mejor manera de evitar contagios durante las fiestas será no viajar y quedarse en casa. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y el Reino Unido aprobó la vacuna contra el coronavirus producida por Pfizer y BioNTech para el uso de emergencia. El anuncio es celebrado por unos, criticados por otros y analizado por organizaciones internacionales. Laura Sepúlveda nos cuenta lo que opinan los expertos.
La recomendación de la MHRA fue adoptada luego de una revisión extremadamente exhaustiva y científicamente rigurosa de todas las pruebas de seguridad, efectividad y calidad de la vacuna Pfizer-BioNTech. El gobierno del Reino Unido ha aceptado este consejo y ha tomado la decisión de aprobar la vacuna para su uso, con algunas condiciones, en adultos de 16 años o más. Así anunció la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios MHRA la esperada noticia, celebrada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Según dijo el máximo experto en emergencia de la organización a Reuters, evalúan si la misma debe ser aprobada para uso de emergencia a nivel mundial, al tiempo que motivan a otras empresas a seguir trabajando en más vacunas. Hace falta incrementar la producción. Tenemos que bajar el precio. Necesitamos una vacuna de una dosis. Mientras tanto, la Agencia Europea de Medicamentos EMA, que aprueba vacunas para la Unión Europea, criticó la rápida decisión diciendo que su proceso de aprobación más largo era más conveniente. Cito Reuters. El experto en propiedad intelectual de fármacos, Dr. Dan Danelli, explicó a La Voz de América lo que la aprobación significa. Esta autorización de uso de emergencia puede autorizarse para aprobar diagnósticos, terapias y, por supuesto, en este caso, vacunas, y el estándar que observan es los beneficios superan los riesgos. El experto agrega que la seguridad es lo más importante y asegura que urge educación para la población del común, pues su efectividad para el control de la pandemia va de la mano con el número de personas que la reciban. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Mientras tanto, en todo el mundo ya se superaron los 62 millones de casos y más de 1,5 millones de personas fallecidas. Así lo informó la Organización Mundial de la Salud en un reporte en que detalla que la región latinoamericana fue la que mayor número de casos aportó la semana pasada, mientras que Europa vio una leve reducción de casos semanales. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo la zona más preocupante al encabezar la lista de contagios. En otros temas, un juzgado federal en Nueva York ordenó a la Oficina de Inmigración de Estados Unidos que los inmigrantes arrestados deberán ser presentados ante la Corte en un plazo máximo de 10 días después de su detención y no semanas y meses como se venía haciendo. Expertos le dijeron a José Pernalete que esta decisión podría llegar a aplicarse en otras jurisdicciones del país. Luego de una demanda colectiva de parte de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, una corte federal en Nueva York ha determinado que los inmigrantes arrestados por ICE, como se conoce a la agencia en inglés, deben ser presentados ante un juez en un lapso de hasta 10 días. Para ver si califican por una fianza o para una fianza. No todo el mundo califica para una fianza. Esto no quiere decir que todo el mundo automáticamente va a ser liberado. El abogado de inmigración Ángel Leal dijo a La Voz de América que se han presentado casos de extranjeros arrestados por la agencia ICE y que permanecen en custodia hasta por meses, a discreción de las autoridades federales de inmigración. Entonces, generalmente este tipo de casos más bien tiene que ver con cada jurisdicción de ICE y las agencias de ICE y no tanto a nivel nacional, pero indiscutiblemente es un precedente legal muy favorable que se pudiera utilizar en otras jurisdicciones por el razonamiento del dictamen de la Corte, que es básicamente que hay un derecho constitucional a no estar detenido indefinidamente. La Voz de América solicitó un comentario a ICE al respecto y afirmaron que la agencia está revisando aún la orden del juez. Entre tanto, otro juzgado federal en California ha anulado restricciones de la administración que regulaban el número de visas de trabajo tipo H-1B emitidas anualmente. José Pernalete, Voz de América, Miami. Científicos nicaragüenses pronostican un rebrote de COVID-19 por las festividades religiosas y familiares que tradicionalmente se realizan en el mes de diciembre. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua. Las aglomeraciones en los centros de compras y las festividades religiosas que se realizan a inicios de diciembre en Nicaragua preocupan a algunos ciudadanos por considerar que podría surgir un nuevo rebrote de coronavirus. Desde el momento que te encontrás donde hay aglomeración de gente, ahí está el virus.
El temor surge por las medidas que algunos habitantes dejaron de implementar. Porque hay mucha gente que últimamente no se está protegiendo. Entonces, también mucha gente no practica el lavado de manos, cree que todo ya pasó y no ha pasado, la verdad. El independiente Comité Científico Multidisciplinario, integrado por especialistas de la medicina, estima que en diciembre empezará una nueva ola de contagios. Estas festividades son el caldo de cultivo para que el segundo brote tan mencionado reaparezca. Pero otros nicaragüenses aseguran que seguirán participando de las festividades con sus propias medidas. El alcohol gel, su mascarilla, lavarse las manos cuando van a salir o tal vez cuando llegan visitas también, le decimos eso también, que se laven las manos y todo. A pesar de la preocupación de la ciudadanía y de las organizaciones médicas independientes, las autoridades nicaragüenses han insistido en que la COVID-19 está controlada. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Las pequeñas y medianas empresas se han visto particularmente afectadas por la pandemia de la COVID-19. Esto según un estudio realizado por la Organización Internacional de Trabajo en 4.500 empresas de 45 países de la región latinoamericana. Néstor Aguilera nos tiene los detalles. La pandemia del COVID-19 no solo motivó una crisis de salud, sino que también ha sometido a muchas empresas y organizaciones a una dura prueba, forzando la suspensión de sus operaciones y generando pérdidas de empleo e ingresos. Así lo asevera un estudio global realizado por la Organización Internacional del Trabajo entre marzo y junio de este año. La falta de liquidez es un factor determinante. Y si bien algunas han podido resistir, las otras están absolutamente al límite. Según la encuesta, las micro y pequeñas empresas, es decir, las que poseen 99 empleados o menos, son las más afectadas. Para Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, es necesario avanzar en la implementación de políticas públicas para la reactivación. Una, sin duda, es crédito, pero en el caso particular de Ecuador, se anunció una línea de financiamiento y resulta que a la hora de la hora esa línea no tuvo el fondeo del caso. Henry Pazmiño, docente y máster en negocios internacionales, aseveró que las consecuencias económicas para el mundo han sido fatales. De 2 a 5 años habrá este estancamiento o al menos se irá subiendo paulatinamente el crecimiento en la economía de Latinoamérica. El informe subraya la necesidad de prepararse para circunstancias imprevistas y mitigar los riesgos asociados a la perturbación de la actividad empresarial. En América Latina, apenas un 34% reportó tener un seguro antes de la crisis por el COVID-19. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos advierten que mientras las fronteras de Venezuela sigan cerradas, los inmigrantes continuarán tomando rutas irregulares en las que corren el riesgo de ser sometidos a extorsión, violencia sexual y trata de personas. Adriana Núñez Rabascal nos amplía esta información. Al menos 500 venezolanos cruzan diariamente a Colombia por caminos irregulares, conocidos como trochas y controlados por guerrilleros, mientras un número indeterminado intenta salir de Venezuela hacia las islas del Caribe en embarcaciones ilegales, lo que según la OEA los hace vulnerables a grupos criminales. Hay piratas, lo que se llama piratas en el mar, hay embarcaciones que han naufragado, incluso que han desaparecido. Las fronteras terrestres de Venezuela con Brasil y Colombia permanecen cerradas desde el mes de marzo de este año, lo que ha disparado el número de ciudadanos que usan esas rutas para emigrar, tal y como consta en el informe de noviembre de la Oficina de la OEA para la crisis de migrantes venezolanos. Al reabrirse las fronteras en el país, pues podría haber, si se puede decir, una estampida de salida de venezolanos. Pues el colapso de servicios se ha incrementado. Desde la OEA advierten que la mitad de los migrantes venezolanos están indocumentados, lo que les impide acceder al trabajo formal o a servicios como educación y salud. Señalan que la pandemia significó una pausa en materia de avances logrados, a excepción de en países como Brasil, Perú y Costa Rica, donde en los últimos meses se aprobaron medidas para la protección de estos ciudadanos. Pues nosotros es lo que hemos tratado de incentivar desde la OEA, que haya un consenso regional en donde se reconozca al venezolano como refugiado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en busca de contener la propagación de la COVID-19 en Colombia, el gobierno decidió extender el cierre de las fronteras terrestres y fluviales hasta el 16 de enero del 2021. Jair Díaz habló con expertos para analizar las consecuencias que traería esta decisión para los países vecinos. Como una medida para evitar el contagio masivo del coronavirus, el gobierno de Colombia decretó mantener el cierre de fronteras terrestres y fluviales. Debido a este prolongado cierre, el paso ilegal por las trochas preocupa a las autoridades colombianas. Queremos además hacer un llamado de atención a la población para que no expongan su vida ingresando o saliendo de territorio nacional de manera irregular. Para el analista económico Andrés Moreno, esta medida no contiene la propagación del COVID-19, pero sí genera un bloqueo económico en las 5 fronteras colombianas con Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú y Panamá. Generan efectos negativos en el comercio, en las personas que viven de eso. No es una política que sea adecuada en estas circunstancias. Lo que necesitamos es darle ahorita prioridad a la economía. Una economía golpeada también factura miles de vidas. Según el analista político Ricardo Ávila, la expansión de este cierre fronterizo afecta notablemente a los migrantes que vienen de Venezuela, ya que no disminuye el flujo migratorio, sino que se aumenta por pasos irregulares. La temporada invernal ha hecho subir el nivel de ríos y quebradas. Personas arriesgan incluso la vida al tomar rutas que no están habilitadas. Migración Colombia señaló que el gobierno sigue trabajando con los países vecinos en la búsqueda de mecanismos que permitan repensar en la reapertura de las fronteras de una manera segura. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Continuamos con la actualización de la información con una de esas noticias de esas que nos gusta dar. Un alumno hispano amparado con el programa de acción diferida para los allegados en la infancia DACA, los que conocemos como soñadores, recibió una de las becas internacionales más prestigiosas del mundo. Alonso Castillo nos dice quién es Santiago Potes. Santiago Potes tenía 3 años cuando emigró de Colombia a Estados Unidos. En el país ajeno, la incertidumbre acechaba el futuro, que forjó con dedicación y con su deseo de aprender. El camino hacia la excelencia académica y humanista le está permitiendo cumplir sus objetivos, por lo que aboga que la educación sea un derecho y no un privilegio. Todo niño, todo estudiante debe tener, sin darle importancia a la plata que ganen o no los padres de ese niño. Entonces yo creo que sí, la educación ha sido lo más importante y influencial en mi vida. El alumno de la Universidad de Columbia en Nueva York ha sido asistente de investigación en filosofía, neurociencia y física, entre otras disciplinas. Su talento y liderazgo lo hicieron merecedor de la beca Rhodes, que elige a los mejores estudiantes de todo el mundo. Según nos dijo, podrá tener esta oportunidad gracias a que la Corte Suprema mantuvo el programa de DACA. No hubiera podido salir del país sin arriesgar un tipo de autodeportación. El estudiante de origen colombiano es políglota, activista y un virtuoso en el violín. Nos habló de una de sus grandes inspiraciones musicales. La violinista japonesa ya se llama Akiko Suonai y siempre me ha inspirado. Potes se mantiene a la expectativa ante la decisión que tome la administración Biden-Harris respecto al programa DACA. Y gracias a la beca Rhodes está preparándose para dar su próximo paso, un posgrado en la Universidad de Oxford. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y este año ni los que viven en el mar se perderán un regalo de Santa. Desde este miércoles el reconocido personaje inició su tarea anual sumergiéndose en el Acuario Nacional de Malta en Arua para alimentar a los peces. Allí se detuvo para acariciarle el vientre a un tiburón cebra, pero los cuidadores del lugar dicen que Papá Noel no entregará ningún regalo hasta que llegue el día de Navidad. Con esto nos despedimos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.